Vamos a estar leyendo Romanos, la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículos 28 al 30. Se los leo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Bueno, fíjense lo que dice a los que amamos a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Se lo vuelvo a repetir. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, pero hay una condición. Dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Quiere decir que todas las cosas van a ser para bien a los que estamos cumpliendo con el propósito de Dios. Si una persona no cumple con el propósito de Dios, todas las cosas no le van a venir para bien. Es únicamente a los que estamos cumpliendo el propósito de Dios. Y ahorita vamos a ver cuál es ese propósito. Dice el 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjense lo que dice, porque a los que antes conoció, dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. Todavía ni nacías y ya te había conocido el Señor. Fíjate qué maravilloso es Dios. También nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito, de ser formados iguales que Cristo. Si nosotros estamos cumpliendo con eso, entonces todas las cosas van a venir para bien. Y sigue diciendo el 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a repetirlo todos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a hablar de los elegidos de Dios. Repítalo conmigo. Los elegidos de Dios. Tome su lugar. Dios elige a la humanidad con diferentes propósitos. El primero, rescatarlos de la condenación del infierno. El segundo, capacitarlos para que trabajen en su reino en esta tierra. Y tercero, para prepararles una morada celestial cuando ya estemos en gloria. Así que vamos a estar hablando aquí de la importancia que es el destino de cada ser humano. ¿Dónde vamos a terminar nuestros años cuando nosotros partamos de esta tierra? Si tú y yo muriésemos hoy, ¿dónde pasaríamos la eternidad? Y conforme a la palabra del Señor, nada más hay dos lugares en donde se puede pasar la eternidad: en el cielo o en el infierno. Y cuando estamos leyendo estas cosas, estamos hablando de cómo es que Dios elige a los que van a estar con Él. ¿Quién de todos los seres humanos en esta tierra no querrá estar con Dios eternamente? Creo que todos quisieran hacerlo, pero tienen que ser llamados por Dios para que puedan estar disfrutando de esa promesa. Por eso la porción que dimos lectura dice que a los que predestinó, a estos también llamó. Y si no somos llamados por el Señor, entonces nosotros no vamos a poder de ninguna manera ser justificados ni tampoco glorificados. Para disfrutar de la vida eterna en la presencia de Dios, tenemos que recibir el llamamiento directamente de Dios. Un llamado en que nos esté llamando, hermano, con una voz poderosa, y nos transforma y nos prepara para estar en su reino. Si no me llama Dios, yo no puedo entrar al reino de Dios. Tengo que ser llamado por Dios. Así que el llamamiento divino es pieza clave para todos los seres humanos. Yo creo que todos quisiéramos ser llamados, y hemos sido llamados porque ya estamos en este lugar glorificando a Dios. Pero ¿cuántos faltan todavía para el llamamiento divino? Por eso Dios nos pone esta cita bíblica para que nosotros empecemos a pensar en ello y participemos juntamente con el Señor. ¿Cómo podemos saber si hemos sido elegidos por Dios para la vida eterna? ¿Cómo podemos saber? La palabra, hermanos, nos llama, nos habla del llamamiento divino. Nos habla de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros.
hay dos llamados. Un llamado general para toda la humanidad y un llamado personal, muy individual para cada una de las personas. El llamado general lo podemos mirar cuando se predica el Evangelio. De hecho, todos los cristianos, el Señor nos mandó a predicar el Evangelio, porque cuando predicamos el Evangelio estamos llevando el llamamiento a toda la humanidad para que ellos también participen de la vida eterna y un día estén en la presencia de Dios. Eso es lo que produce el Evangelio. Dice: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Ese es el llamado general, en el que cuando usted predica el Evangelio, está haciendo Dios un llamado a todo el que oye el Evangelio. Pero también ponga en cuenta lo que dice la Escritura. Dice que no todos los llamados serán escogidos. Y ahorita vamos a ahondar en esta frase tan importante para que nosotros entendamos cuáles son las señales de que yo y tú hemos sido realmente elegidos por Dios para que nuestro destino esté eternamente en su presencia. Le voy a leer Isaías 56:1. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprar sin dinero, sin precio, vino y leche. Dice que la salvación, este pasaje, que la salvación no cuesta, es gratuita, es un don de Dios. Tú no puedes hacer nada para salvarte, porque el llamado que Dios nos da es para eso, para salvarnos. Nos llama a toda la humanidad para darnos salvación. ¿Por qué no permite Dios que nosotros nos salvemos a nosotros mismos? Porque nosotros estamos en pecado y el pecado es el que nos condena a toda la humanidad. Entonces un pecador no puede salvar a otro pecador porque los dos están condenados. Así que el problema que tenemos en la raza humana únicamente Dios lo puede resolver. Y lo hizo haciéndose hombre y viniendo a morir en la cruz para tomar nuestro lugar y para que Él, hermano, nos enseñara la vida y nos enseñara cómo prepararnos para la vida eterna. Eso es lo que nos enseña aquí la palabra del Señor. Por eso dice que es gratuita la salvación, pero tenemos que ser llamados a ella. ¿Sí? Entonces las obras no cuentan. Entonces yo puedo hacer muy buenas obras para ganarme el favor de Dios y que yo pueda recibir salvación. Dice la Escritura que las obras, hermanos, son necesarias para nuestro crecimiento espiritual. Pero eso es para que después de que Dios te llame y te dé salvación, las obras que tiene preparadas para nosotros las empezamos a hacer. Pero esas obras no son para salvación, son para crecimiento. Las obras son para crecimiento, la fe en Cristo es para salvación de nuestras almas. Así que el llamamiento de Dios, hermano, primeramente es para darnos salvación y vida eterna. Yo quiero hablar un poquito del llamado general que nos habla la palabra del Señor, que es el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué sucede cuando se predica el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Cuando predicamos el Evangelio, estamos haciendo el llamado general a toda la humanidad, al que lo oiga. Es un llamamiento que Dios le está haciendo. Cuando se predica el Evangelio, no todo el que lo oye va a querer venir y obedecer el llamamiento. Muchos lo van a rechazar, muchos lo van a aceptar. Y por eso el Evangelio se predica, para que en aquel día nadie acuse a Dios de injusto y que no le advirtió del peligro de ir a ese lugar de condenación. Para eso se predica, pero también se predica porque muchos que lo oigan como nosotros accedimos a Él, lo creímos, lo obedecimos y aquí estamos en la pura misericordia de Dios glorificando su nombre, hermano, porque Él nos dio la vida eterna. Así que le voy a poner un ejemplo de lo que es el llamado general. Está en Lucas 14:16, para que usted lo busque y lo lea ahí. No lo voy a leer todo tal como está, hermano, porque nos perderíamos mucho tiempo, pero ponga mucha atención. Aquellos que se aburren en la iglesia, que muchas veces sucede muy generalmente con los jóvenes que vienen a las iglesias, está la predicación y ellos están pensando mil cosas, tienen las mentes allá no sé en qué parte. Yo quiero decirle a ese tipo de hermanos, a ese tipo de jóvenes, que en esta tarde, cuando menos en este día, que se olviden de estar soñando cosas y que su mente la regresen a este lugar y que atiendan al mensaje del Señor, porque parece ser que
estamos clasificados dentro de esa categoría que les mencioné ahorita, que somos llamados, pero no somos escogidos. Entonces no todos los llamados entran a su reino, solo los escogidos de Dios son los que van a disfrutar la vida eterna. Así que son muchos los llamados. Vamos a ver un ejemplo de esto. En Lucas 14, 16 dice: pero Él les dijo, hablando Cristo, un hombre hizo un gran banquete e invitó a muchos. A la hora del banquete envió a su siervo para decir a los invitados: venid, porque ya está preparado. Pero a todos a una comenzaron a disculparse. El primero dijo: he comprado un campo y necesito salir para verlo, te ruego que me disculpes. El otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me disculpes. Y otro dijo: acabo de casarme y no puedo ir. Fíjense bien las excusas. Ahora, estas personas oyeron el mensaje, el llamado de Dios, porque esta parábola representa la predicación del evangelio. Y estos no quisieron escuchar el llamado de Dios y pusieron excusas. Estas excusas que acabamos de leer las puso cada uno de ellos. Esto nos muestra que en el llamamiento general que Dios hace a través del evangelio, no todos van a querer. Y fíjense bien lo que sigue diciendo. Dice en el 21: cuando volvió el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces se enojó el dueño de la casa y dijo a su siervo: está bien, ve pronto a las plazas, pues, a las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, a los mancos, a los ciegos y a los cojos. Fíjese bien. Luego dijo el siervo: Señor, se ha hecho lo que me mandaste y aún queda lugar. Y el Señor dijo al siervo: ve por los caminos y por los callejones y exígeles a que entren para que mi casa se llene. Pues os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados gustarán de mi banquete. No todos los que fueron llamados serán escogidos para estar con Dios eternamente. ¿Por qué no todos? Porque los que no van a estar pusieron excusas al llamamiento de Dios y no quisieron nada con Dios en esta vida. Pero eso sí, cuando mueren quieren estar con Dios, y en vida nunca quisieron hacerlo. Y esos son los llamados, porque los está llamando el evangelio, pero no son escogidos porque rechazaron la invitación. Pero dice que todos los que lo recibimos, nosotros nos convertimos en hijos de Dios por la misericordia de Dios. Entonces, hay un segundo llamamiento, y es el llamamiento individual, muy personal. Y vamos a ver también un ejemplo de esto en Juan 11:39. Es un ejemplo que nos va a hacer meditar un poquito en cuanto a estas cosas que estamos viendo. Aquí hay una porción muy interesante. Le doy un poco de antecedente. Es cuando el gran amigo de nuestro Señor Jesucristo, Lázaro, muere. Él andaba en otras aldeas enseñando el evangelio y muere su amigo íntimo llamado Lázaro. Y fíjese lo que dice: cuando llega Cristo allí, estaban las hermanas, ¿verdad? Estaba una de ellas llamada Marta, estaba afuera del sepulcro y pues como reprendiéndole al Señor, como enojada: ¿por qué no estuviste? Si hubieras estado aquí no hubiera muerto mi hermano. Ellos conocían el poder de Cristo. Ellos sabían que sanaba enfermos, que levantaba muertos. Ellos conocían a Cristo. Por eso Marta le dice al Señor: si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto. Mas sin embargo, el Señor Jesucristo dice en el 39, Juan 11:39, quitad la piedra. Marta, la hermana del muerto, le dijo: espérate, Señor, se tiene 4 días allí, pues tú no veniste, ya huele mal, hay gusanos ya en su cuerpo, ya explotó ese cuerpo, ya está contaminado y deshecho, ¿por qué no veniste? Y fíjate lo que le contesta el Señor: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Nos dice a nosotros. Quiere decir que creer en el llamamiento que Dios nos va a llevar a la glorificación en la presencia de Dios. Y fíjate lo que sigue diciendo:
Luego quitaron la piedra y Jesús alzó los ojos arriba y dijo: Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la gente que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Fíjate lo que tenía que hacer el Señor Jesucristo para que la gente creyera. Nosotros no necesitamos que el Señor nos mostrara su poder haciendo un milagro, resucitando a alguien. Nosotros creímos y nosotros nos entregamos, porque nosotros fuimos elegidos, hermanos. Porque conoce Dios el corazón de los que son elegidos, y Dios sabe quién va a ser salvo y Dios sabe quién no va a ser salvo. Pero Él no es el que decide somos todos nosotros a acudir y a obedecer el llamamiento que Dios hace a toda la humanidad. Así que dice: habiendo dicho esto, llamó a gran voz y le dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió, atado los pies y las manos con vendas y su cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Alaban el nombre del Señor. ¿Cuántos de los que estábamos aquí estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Oiga, hermano, yo creo que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos. Un muerto como Lázaro está muerto. Él no puede hacer nada. Hubiera ido ahí Marta y hubiera ido también su hermana, ¿verdad? Para decirle o gritarle o hacer oraciones delante de Dios y estar diciéndole a Lázaro: Lázaro, levántate, Lázaro, y orándole al Señor y derramando lágrimas. No se hubiera levantado porque estaba muerto. ¿Y quién es el único que puede levantar muertos? Entonces, ¿por qué no lo hacen los seres humanos? ¿Por qué no lo hicieron los familiares de Lázaro? ¿Por qué no lo hicieron los rabíes de aquel entonces, que para nosotros eran los pastores, los obispos? ¿Por qué no lo hicieron? Porque también estaban en la misma condición que Lázaro. Y solamente el Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario y resucitó, es el que nos garantiza que nosotros, hermanos, podemos volver de la muerte. Pero aquí estamos hablando de la muerte espiritual causada por el pecado. El pecado nos manda al infierno, nos condena eternamente, y nadie puede sacarnos de allí, ni las buenas obras que hagamos. Únicamente el llamamiento que Jesucristo nos haga desde su presencia, hermano, y que nosotros podamos escuchar esa voz que nos dice: Lázaro, ven fuera. Así igualito como le dijo a Lázaro, nos va a decir nuestro nombre y nos va a decir: levántate, que yo soy el que doy la vida. Este llamamiento que Dios nos hace, hermanos, no podemos adjudicárselo a cualquier ser humano, porque no va a pasar nada. Es el único que puede sacarnos de la muerte del pecado. Si estamos muertos en pecados, el único que puede sacarnos de esa condición es Jesucristo. Yo no puedo quitarme de esa condición. Haga lo que haga, yo no puedo. Estoy muerto. Un muerto no puede hacer nada, ya se murió. Y nosotros estábamos muertos en delitos y pecados delante de Dios. Quiere decir que no podíamos hacer las cosas de Dios, aunque quisiéramos. Intentamos ser buenos, intentamos dejar de tomar, dejar de golpear al cónyuge, al esposo, a la esposa. Intentábamos obedecer la Biblia, pero nomás lo intentábamos porque no podíamos. Y mañana ya no vuelvo a pecar, te lo prometo, Señor, y al siguiente día ya estaba otra vez en el vicio. No podíamos porque estábamos muertos. Un muerto no puede hacer nada, no puede traer nada para darle vida, nada, porque está muerto. ¿Y quién es el único que puede resucitar a un muerto? El Señor Jesucristo. Él murió por nuestros pecados para que nosotros también recibamos perdón de pecados, y cuando el Espíritu Santo entra en un ser humano, ese Espíritu Santo lo hace nacer de nuevo y tener vida espiritual para la presencia y la gloria de Dios. ¿Quién lo hace? Jesucristo y nadie más. Glorifican a Cristo. Es un llamado personal que hace Dios para cada uno de los seres humanos en esta tierra. ¿Sabe que Dios los ama a todos? Por ahí están diciendo que Dios va a mandar a algunos al infierno y otros al cielo. No es cierto eso no es Biblia. Dios ama a toda la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que nadie se pierda, sino que todos vengan a la vida eterna.
los ama. Dios nos ama a todos, a los que no han venido los ama con todo su corazón. No quiere que nadie es nadie, aunque sea el peor asesino, no quiere que nadie se pierda, que todos obren en arrepentimiento. Es la voluntad de Dios. Ese es el llamado que Dios está haciendo. Nos llama para darnos vida, porque estábamos muertos como Lázaro. Así que si un día escuchaste esa voz y tu nombre, que salieras de esa condición de pecado, esa condición de muerte en la que estábamos, hermano, fue el Señor Jesucristo. Y desde entonces estamos siguiendo a Cristo. ¿A dónde nos lleva? A la patria celestial. Todos los que hemos creído en Jesucristo vamos siguiéndolo hasta que lleguemos a casa. Esa es la promesa que nos ha dado. Glorifican el nombre de Cristo. Entonces vemos la gracia misericordiosa de Dios, hermano, que a través de esta preciosa misericordia de Dios, hermano, nos llama y nos lleva realmente a disfrutar lo que todo ser humano necesita delante de la presencia de Dios, a Cristo, para no ir a ese lugar de perdición. Hay una porción de la Escritura, estamos hablando del llamamiento personal. Llamó personalmente a uno que se llamaba Lázaro, y Lázaro salió de entre la muerte y empezó a seguir a Cristo. Llamamiento personal. Y también vemos otro ejemplo en Saulo de Tarso. Miren, Saulo de Tarso, que después se llamó Pablo, el apóstol Pablo, pero antes no era Pablo, era Saulo de Tarso, el malvado perseguidor de los cristianos de aquel tiempo. Odiaba a Cristo y todo lo que tenía que ver con el Señor. Y a todos los que se convertían o que seguían a Cristo, que les llamaban en aquel tiempo, no les llamaban cristianos, les llamaban los del camino, los odiaba. Y él siempre quiso ir y apresarlos y llevarlos a la cárcel, y si no querían hasta matarlos. Ese era el Saulo de Tarso que menciona en la Biblia. Fíjese bien, estamos hablando del llamamiento personal de Dios para la humanidad. En Hechos capítulo 9, 1 al 6 nos habla de este otro ejemplo del llamamiento personal que Dios hace. Dice: entonces Saulo, respirando aún amenazas y homicidio contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote. Fíjese bien lo que hace. Le pidió cartas para que llevara preso a Jerusalén a todos los que encontrara del camino, fueran hombres o mujeres, llevárselos prisioneros. En el 3 dice: mientras iba de viaje, llegando cerca de Damasco, aconteció que de repente que le rodeó un resplandor de luz desde el cielo. Fíjese bien, Dios le llama a este hombre a través de un resplandor, pero no era Dios Padre, era Cristo el que le estaba llamando. Y fíjese bien lo que nos dice: le rodeó un resplandor de luz desde el cielo, él cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Glorifica a Dios. Cada vez que pecamos, estamos tomando la misma actitud de Saulo. Y al que estamos aguijoneando y al que estamos ofendiendo es al Señor Jesucristo. Estamos igual. Y luego dice: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego sigue diciendo: pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que te es preciso hacer. A este hombre, fíjese en el llamamiento, porque los llamamientos que Dios hace son diferentes para cada uno de los seres humanos. A mí me va a llamar de una manera diferente a como te va a llamar a ti. Igual a lo que te llamó a ti, te lo llama diferente al otro. Cada llamado es diferente. Y fíjate bien lo que pasó aquí con este hombre llamado Saulo de Tarso. Dice que en el llamado que Cristo le hace a él, hermano, porque perseguía al pueblo de Dios, hermano, era un hombre letrado, con mucho estudio, hermano. Había aprendido desde pequeño las cosas de los rabís del Antiguo Testamento. Era súper religioso, fanático completamente. Mas sin embargo, Dios, el Señor lo llama, hermanos. Lo llama, y en ese llamamiento, hermano, lo deja ciego. ¿Quién va a pensar entonces
que si alguien me deja ciego, yo le voy a servir. Oye, si tú me haces algo y lo que me haces me deja ciego, yo jamás quiero saber nada de ti. De hecho, voy a empezar a vengarme, a ver qué hago para vengarme de lo que me has hecho. Pero Dios, hermano, tiene diferentes maneras de llamar a la gente. Y conforme la conducta y el carácter de cada persona, así actúa Dios. A este hombre no le habló con amor, a este hombre le habló fuerte, porque este hombre no entendía, andaba ya completamente engañado, destruyendo el pueblo del Señor. Cuando tú y yo actuamos o actuábamos de esa manera, el Señor nos para, después nos convierte y Él nos da la salvación, aunque nosotros no hubiéramos querido que nos la diera. Él nos llamó y nos salvó. Y tú quizás digas, yo no quiero estar ahí en las iglesias con los hermanos, es muy aburrido, es puro, esas cosas no son para mí. Yo me voy a ir acá a disfrutar, a prepararme en el mundo, tener mi carrera, vivir una vida bonita, andar viajando por todo el mundo. Pero Dios tiene un plan para cada ser humano. Y Dios sabe que desde antes de la fundación del mundo Él nos conocía, y Él va a hacer que su plan se lleve adelante, nos guste o no nos guste, porque Él conoce nuestros corazones. Hermanos, ¿cuántos de ustedes amaban mucho a Dios antes de conocer a Cristo? Oh, sí, hermano, me acuerdo todos los días, aunque amanecía todo crudo, pero yo amaba mucho a Dios. Oh, sí, era una chismosa, me mantenía criticando a todo el mundo. Oh, sí, cuánto lo amábamos todos. No amábamos nada a Dios. Pero una vez que el Señor nos llama a la salvación, hermano, y nos convierte, hermano, ahora lo conozco, ahora lo amo, ahora sí como Dios. Y este hombre, vete allá espérame, allá yo voy a... Tú no te preocupes, yo me encargo de ti, pero ¿por qué me dejaste ciego? Vete a esa ciudad y espérate. Tremendo, perseguidor. Y manda un hermano, ¿verdad? La niña, y usted sabe la historia, ahí fue y oró por él, y Dios le quitó las escamas, volvió a ver, hermano, y allí nació de nuevo. Cuando estaban cayendo las escamas, cuando estaba otra vez queriendo volver a ver otra vez, él nació de nuevo. Hermano, ¿dónde lo salvó el Señor? A Saulo de Tarso. ¿En un altar de una iglesia, en un llamado, pasen en los que quieren recibir a Cristo? No, dejándolo ciego lo convirtió a él. Y en la actualidad lo que hacemos es encajonamos a Dios en lo que nosotros creemos conforme a la tradición evangélica, que así debe de ser. Y yo no le digo que en los altares no hay salvación. A mí me salvó el Señor en un altar, en un llamado que se hizo, pasen en los que quieran recibir a Cristo. Allí me llamó el Señor y allí me tumbó y ahí ya no pude hacer más. El orgulloso hermano Leonel ahí quedó revolcándose, hermano, llorando delante de la presencia de Dios. Porque para Dios, hermano, a Dios nadie lo puede resistir. Nadie. Dios es Dios. Nunca se te ocurra ponerte en contra de Dios, porque te va a pasar lo que a Saulo de Tarso. Te va a dejar ciego o algo por el estilo. El asunto es que este perseguidor, hermano, después de haber recibido el llamamiento de Dios, hermano, un llamamiento muy personal, porque no estaba ahí en una plaza escuchando el evangelio general del evangelio. No, él fue llamado personalmente. Estaba él y el Señor Jesucristo. ¿Por qué estás tras de mí? ¿Yo qué te hice para que me trates así? Gloria a Dios. Oiga, hermano, de todos los apóstoles, este perseguidor fue el que trabajó más para Cristo, más que los otros que estaban con Dios. Así que cuando Dios llama, hermano, nos llama para que nosotros recibamos la victoria que Él ganó en la cruz del Calvario. ¿Cuántos creen estas cosas? Hay una cosa que nos gusta mucho de Dios. Vamos a ir conociendo poco a poco a Dios, hermano, porque
Cuando Dios nos salva, pues empezamos a conocer a Dios a través de Jesucristo y del Espíritu Santo. Pero no quiere decir que cuando ya soy salvo, yo ya conozco todas las cosas de Dios. Ya me conozco, podré conocer teología, pero no conozco a Dios en su totalidad. Entonces vamos a ir conociéndolo de nivel en nivel, conforme nuestra obediencia y nuestra fidelidad a Él durante toda la vida. Alaban a Cristo. Y quiero que noten algo que Dios tiene, que es muy propio de Él, que Dios es soberano. Y quizá para muchos de ustedes digan, bueno, ¿y eso con qué se come? La soberanía quiere decir que Dios hace lo que a Él le viene en gana hacer. Bueno, lo dije muy feo, ¿verdad? Pero el Dios soberano hace lo que Él quiere y no le pide permiso a nadie. Esa es la soberanía de Dios. Un día ese Dios soberano dijo, a ese hombre llamado Leonel Ortiz, a ese lo voy a llamar a la salvación. Y aunque yo era vicioso y tremendo, yo no quería nada con el Señor, ni con las iglesias, ni con nadie, hermano, un día caí, aunque yo no quería, ahí postrado en la presencia del Señor. ¿Por qué? Por causa de la soberanía de Dios. Y aunque le hubieran dicho, Señor, pero sálvalo bonito, que no se revuelque, que no se vaya a caer. No, Dios hace lo que Él quiere hacer. Alaban al Señor. Si no hubiera humillado de esa manera, hermano, me hubiera levantado todavía con mi orgullote. Hoy no hay nadie como yo en esta tierra. Ahí me quitó la arrogancia, hermano, la soberbia. Se levantó otra criatura a glorificar el nombre de Cristo. Ya no me olvidaba del Señor. Es la soberanía a través de la gracia, llamando al mundo entero a que vengan a Dios. Vengan, compren sin precio, sin dinero, salvación gratuita. Solo crean en mi Hijo Jesús. Y por eso le damos gracias a Dios, hermano, que desde antes de la fundación del mundo ya nos había escogido. Usted nunca se ha puesto a pensar por qué lo escogió Dios, aun cuando usted todavía no nacía. Oiga, pues si quién era yo, pues era bien tremendo, era un pecado, pero ¿por qué me escogió Dios? Vamos a ver un ejemplo de por qué Dios escoge a los que escoge. Y quiero llevarlo por allá en Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10. Ese es un ejemplo bien importante, hermanos. Vamos a ver a un publicano, era un cobrador de impuestos, hermanos, en el Imperio Romano. Él era israelita, pero él trabajaba para el Imperio Romano. El Imperio Romano era la mano fuerte que estaba subyugando al pueblo del Señor, hermano, y usted conoce la historia, pero él trabajaba para el pueblo romano. Y él era una persona ávara, ambiciosa, le hacía daño a sus hermanos judíos, hermano, y los extorsionaba, hermano, y era una persona incapaz de seguir las reglas que Moisés les había enseñado a todos ellos, y no lo querían. Ahí en Lucas 19:1 dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y aquí un hombre llamado Zaqueo, que era un principal de los publicanos y era rico. Fíjese, yo me quedo pensando en el Señor Jesucristo cuando viajaba a las aldeas, andaba llevando el evangelio, andaba haciendo esto, y él trataba, ponga mucha atención cómo trataba a la gente, cómo salvaba diferente a cada persona. Vea cómo actúa Dios conforme a su soberanía, conforme a su voluntad, no conforme a lo que tú quieras. No, yo quiero que Dios haga esto en mi vida, que Dios me prepare así, que Dios me prepare los lugares que yo quiero escoger. No. Ahí vamos a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, nos guste a nosotros, o nos parezca bien o no nos parezca bien. Esa es la voluntad de Dios. Pero todo lo que hace obra para bien a los que lo amamos. Todo, aunque parezca mal, es para nuestra bien.
Es como tú cuando le negaste la motocicleta a tu niño de 12 años y no, ya no me vuelvas a decir nada. Y el niño se soltó allí, ya no le volvió a hablar a la mamá, ya se estuvo enojado por 2 meses. Pero la madre sabía que no le podía comprar ese artefacto porque podía matarse. Y ella por amor a su hijo no lo hizo. Dios hace muchas cosas así con nosotros porque sabe que nos van a hacer daño a la larga, y mejor de una vez nos dice no y nos da lo que Él quiere que nosotros tengamos. Sigue hablando aquí este hombre llamado Zaqueo, principal de los publicanos, hermano. Era uno de los jefes de los ladrones que cobraban impuestos para Roma. Era el jefe, no era un agente que cobraba, era el jefe de ellos. Dice, procuraba ver quién era Jesús, fíjese, pero no podía a causa de la multitud porque era pequeño de estatura, estaba chaparrito. Entonces, ¿qué se le ocurrió? Se subió a un árbol y desde el árbol, hermano, se escondió entre las hojas. El sicómoro tiene muchas hojas y se escondió. Y quitaba una hoja para mirar a Cristo, porque ya había escuchado de Dios, ya sabía quién era Cristo. Andaba sanando, andaba haciendo cosas milagrosas. Y él, hermano, se subió hasta un árbol. Oiga, si lo hubieran visto sus subalternos, oye, ¿qué anda haciendo el jefe ahí arriba en el árbol? Era rico. Haz de cuenta una eminencia en nuestra sociedad, trepado en un árbol, para ver a Cristo a escondidas, que nadie lo viera. Y como estaba chiquito, pues ¿quién lo iba a ver allí? Pues se veían puras hojas en el árbol. Glorifíquele. Entonces, fíjese bien, hermano, en el 4 dice, entonces corrió delante y subió a un árbol para ver a Cristo, pues había que pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, alzando la vista, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que me quede en tu casa. Oiga, hermano, aquí se gozó. Déjeme terminar de decirle, de leerle. Dice, entonces él descendió prisa y le recibió gozoso. No se enojó, ya me descubrió. Pues ¿quién le diría? No, yo no quiero andar ahí con los religiosos, sus hermanos locos. No, hermano, se gozó de que Cristo lo haya descubierto. Oiga, no se veía. Yo creo que se preguntó, bueno, ¿y cómo supo que yo estaba trepado acá? Pues Él es Dios, Cristo es Dios. Él sabe todas las cosas. Todas las cosas que nosotros ocultamos, esos pecados que creemos que nadie los ve más que yo, hermano, Dios lo ve. Aleluya. No podemos ocultarle nada. Dios nos conoce tal cual somos. Aleluya. No con la careta que mostramos en la sociedad. No, hermano, tal cual somos. Dios nos conoce. Pero nos ama con todo su corazón. Y fíjense bien lo que sigue diciendo aquí. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor, he aquí. Bueno, fue a su casa, hermano, y ahí se gozó con él. Y cuando estaba en la casa le dijo, la mitad de los bienes doy a los pobres de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ese es el resultado de la salvación. ¿Cuál? Deja de pecar. Lo que lo hizo pecar, lo devolvió. Ahí lo tenía, era rico. Él sacó las finanzas y dijo, Señor, no solamente le voy a devolver lo que le robé, 4 veces más a cada uno. Y el Señor le dijo, ciertamente hoy ha llegado la salvación a esta casa. Vamos a meditar un poquito en el llamamiento de este chaparrito. ¿Por qué nos escoge Dios desde antes de la fundación del mundo? La respuesta está en el versículo 4. Entonces corrió delante y subió a un árbol sicomoro para verle, pues había de pasar por ahí. En el corazón de este hombre, de este avaricioso, ambicioso de las cosas materiales, que estaba completamente prohibido ante Dios, dentro de su corazón, él amaba a Dios. Pero como estaba en una condición humana, muerto en delitos y pecados, él no podía hacer las cosas de Dios. Y por eso él amaba mucho a Dios, pero no podía servirle. Dios mira en Cristo el corazón de Zaqueo.
Y desde antes de la fundación del mundo, antes de que Él naciera, ya Dios había visto la escena. Porque Dios es omnisciente, todo lo sabe. Puede ver el pasado, puede ver el futuro, puede ver cualquier cosa. Dios es Dios. Y desde antes de la fundación del mundo, miró lo que había en el corazón de este chaparrito. Dijo: este tremendo me ama con todo su corazón, pero no me conoce. Y esa es la razón por la cual Dios nos escoge. Porque muy dentro de nosotros, Dios sabía que cuando conociéramos a Cristo, nosotros íbamos a estar dispuestos a seguirlo a donde quiera que nos llevara. Y esa es la razón por la cual estamos aquí siguiendo a Jesucristo. Esa es la razón de que el Señor nos ha tenido misericordia, hermano, porque Él miró lo que había en nuestros corazones. Quizá ni siquiera sabíamos nosotros lo que había, pero Dios sí sabía que había un corazón misericordioso dentro de nosotros, un corazón amoroso, y que el día que conociéramos al Señor, nosotros lo íbamos a anhelar y íbamos a servirle con todo el ser. Esa es la razón por la cual Dios, en su omnisciencia, escoge a los que van a estar con Él. Y los ama a todos, hermano. No piense usted que va a rechazar a uno y a otro. No, a todos los ama. Glorifique el nombre del Señor. Aleluya, santo. Qué cosas tan maravillosas. A veces se fijan los llamados diferentes. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes cómo los llamó el Señor a ustedes, ustedes me testificarían de una forma diferente cada uno de su llamamiento, hermanos. Alaban al Señor. Aleluya. Y eso que se quedó ahí plasmado en la historia de su vida, para que nosotros demos testimonio, hermano, de que cuando Cristo vino a morir y en la cruz del Calvario a resucitar, es real lo que Él vino a hacer. Y nosotros somos testigos y somos la prueba de que Jesucristo vino, murió y resucitó. Tú y yo somos la prueba de Cristo en esta tierra. Cuando la gente nos mira a nosotros, mira lo que Cristo trae dentro de nosotros, hermano, y ellos también quieren, como Zaqueo, ir a la casa del Señor. Y ellos vienen y se convierten, porque Dios está recibiéndolos, a aquellos que abren su corazón. Se fijan en la parábola que nosotros leímos anteriormente. Uno se fue a su rancho. ¿Dónde estaba su corazón? En las cosas materiales. Otro se fue con su nueva esposa porque se acaba de casar. ¿Dónde estaba su corazón? En las cosas de la casa, de la familia. Y el otro que dijo: no, pues compré una yunta, compré unos corceles, voy a calarlos a ver cómo funcionan, cómo están de sanos. Y ese hombre también, hermano, tenía su corazón, no estaba en las cosas de Dios. Pero Dios los llamó, Dios los invitó a la cena. El hombre, el rey que hizo la cena, dijo: vayan y invítenlos, les doy una invitación personal. Esos que fueron invitados personalmente no fueron. Usted no estaba invitado, pero aquí estamos. ¿Y los invitados dónde están? No quisieron. A los suyos vino, a los invitados, a los judíos, y los suyos lo crucificaron en lugar de venir a Él. Glorifica el nombre del Señor. Nos recordamos a Samuel, el profeta Samuel, cuando estaba pequeñito. Él fue llevado al templo, hermano, con una promesa de su madre, porque ella era estéril, y le prometió a Dios que si le daba un hijo, ella lo iba a dedicar al Señor, y así lo hizo. Dios le dio ese niño, y ella cumplió con la promesa y se lo llevó a vivir al templo. Desde pequeño estuvo viviendo en el templo después de este etapa. Y ahí creció Samuelito con el sacerdote de la iglesia, llamado Elí. Y fíjense bien cómo llama Dios a un niño. Ponga atención, porque muchas veces pensamos: hay que esperar a que crezca. Dios llama a niños también. Y este niño, Samuelito, era un niño, y todavía no conocía nada de las cosas del Señor. Entonces, estando dormido, le llama el Señor y le dice: Samuel, Samuel. Y este se despierta y sale corriendo con el sacerdote. Pensó que le gritaba de allá de su alcoba, y le dijo: ¿qué quieres, Señor? Aquí estoy. No quiero nada, yo no te hablé. Oh, sí, yo escuché que me llamaste, no te hablé nada. Vete a dormir. Y se volvió a ir a dormir, y otra vez dormido: Samuel, Samuel. Y se levanta de nuevo
Y no entendía qué estaba pasando. Ya iba otra vez con el sacerdote. Y el sacerdote empieza a entender entonces, el que le está llamando es el Señor. Y ya le da instrucciones de que cuando le vuelve a llamar haga ciertas cosas y lo devuelve a dormir. Y cuando vuelve a recibir el llamado del Señor, este hombre de Dios le dice: heme aquí, Señor. Y Dios le revela lo que va a hacer con él. Y desde ese momento Samuelito nació de nuevo y recibió la nueva vida espiritual. Desde ese instante empezó a servirle a Dios, aún siendo un niño. Y llegó a ser uno de los grandes profetas del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque él recibió el llamamiento desde pequeño. Es un llamado personal que Dios hace a todos los que Él elige. ¿No se siente privilegiado? Hermano, no llamó cualquier persona, nos llamó el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nada más y nada menos el que dijo: hágase todas las cosas, y todas las cosas se hicieron con el poder de su palabra. Ese es el que nos llamó. Hermano, ¿cómo podemos darnos el lujo de despreciar el llamamiento y volver otra vez a las algarrobas de los puercos a alimentarnos del pecado? ¿Cómo es posible eso? ¿Verdad que no? Dice que si estamos en la mano del Señor, nadie ni nada nos podrá arrebatar de su mano. Lo voy a llevar a 2 Timoteo 1:9. Quiero que vea algo importante allí con relación a lo que estamos viendo. Hablando el apóstol Pablo a Timoteo, le dice lo siguiente: fue Cristo, Timoteo, fue Cristo quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento. A ti no te llamó tu papá, ni el que te trajo a la iglesia. A ti no te llamó el pastor ni el evangelista. A ti te llamó el Señor Jesucristo. Él es el que hizo un llamamiento a nuestras vidas. Y dice, nos llamó con santo llamamiento. No cualquier llamamiento, nos llama a la santidad. ¿Sabes para qué nos llama? Para que seamos santos y puros delante de su presencia, cosa que no podíamos hacer porque estábamos muertos en delitos y pecados. Pero una vez que recibimos la vida del Señor, hermano, nosotros podemos realmente proceder a ser santos delante de su presencia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios nos ha dado la capacidad de hacer las cosas de santidad que Dios nos mandó. El llamamiento es santo, no conforme a nuestras obras. No dependemos de nuestras obras, ni justificarme a mí mismo, dice, sino conforme a su propio propósito y gracia. ¿Quién podrá decirle a Dios que no haga lo que quiere hacer? ¿Quién podrá pararse frente al Creador y rebatirle la palabra? ¿Quién podrá hacerlo? Nadie, hermanos, absolutamente nadie. Así que dice que no es por nuestras obras, sino conforme a su propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo desde antes de la fundación del mundo. De hecho, no la recibimos cuando recibimos el llamado, cuando Dios nos salvó. No lo recibimos allí. Cuando lo recibimos, desde antes de la fundación del mundo, ya habíamos recibido ese llamamiento de parte de Dios. Y aún todavía nacíamos y Dios ya nos tenía escogidos. Denle gloria al Señor. ¿Cuántos somos llamados del Señor aquí? ¿Cuántos somos llamados? A veces viene el diablo y nos dice, ¿tú llamado? ¿Y qué le dices? Pues si nada más mira mi vida, demonio mentiroso, ve cómo actúo cada día. Y él se va a quedar serio, se va a ir o se va a carcajear de ti y de mí. Si vivimos en pecado, entonces no hemos sido llamados.
Llamamiento santo quiere decir dejamos el pecado por el poder que recibimos y ahora le servimos al Señor. No porque yo me convertí en muy buena persona, porque yo me esforcé para hacerlo. No, me convertí en un ser espiritual con la capacidad de santificar mi vida por el poder del Espíritu Santo que recibí en el llamamiento de Jesucristo. No por mis obras, no por tus obras. Deja de estar queriendo ganarte la salvación. Dice la palabra del Señor que tenemos que tener mucho cuidado con esto, hermano, porque el enemigo engaña a la humanidad entera con estas cosas. Filipenses 3:13 dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás. Sí, esas fiestas escandalosas cuando íbamos y con nuestros amigos, ahí nos embrutecíamos, ahí cometíamos adulterio con las esposas de ellos, con los novios y las novias de los otros, y se hace un desorden en esa vida. Dice aquí claramente: olvidando ciertamente lo que quedó atrás. Me olvido ya, no porque quiero, porque Dios hizo posible que yo tuviera una nueva vida. Y luego dice: y extendiéndome a lo que está delante, a lo que Dios preparó para nosotros, prosigo el blanco al premio del soberano llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Te fijas el llamado? Tenemos que seguirlo porque nos llama para seguir siguiéndolo. No nos llama para que nos estanquemos y que digamos: ya soy salvo, los demás que se las arreglen como puedan. No, nos llama para seguir santificando y dándole mantenimiento al llamado, siguiéndolo todos los días de nuestra vida. Fíjese bien lo que acabamos de leer: llamamiento de Dios en Cristo Jesús, hermanos. Prosigo adelante al blanco, al premio. ¿Cuál premio? Allá en el lugar, en el tribunal de Cristo, ahí están los premios que Dios le va a dar a todos los que seguimos a Cristo. Ese supremo llamamiento de Dios nos va a llevar a una herencia que no te imaginas que tú irías a ser heredero de todas las cosas de Dios. Oiga, hermano, perdónenme la expresión, pero solamente un tonto rechaza el llamado divino. Gloria a Dios. Perdónenme la expresión, pero eso es verdad. Solo un tonto. Hermano, un día tú y yo ya no vamos a estar aquí. Va a llegar la muerte, ya no vamos a estar aquí. Pero sabemos a dónde vamos, porque hemos creído en el que realmente nos cambió la vida y nos prometió que íbamos a estar con él. ¿Sabes por qué mucha gente cuando Cristo estuvo en la tierra lo rechazaron? Porque eran religiosos. Dios nos saca de la religiosidad y nos lleva a tener una relación personal con Dios. A todos nosotros que fuimos llamados por Cristo, nos sacó de la religión y nos trajo a Él, a su presencia, a tener una relación personal con Dios. ¿Cuántos creen esto? Y todo esto que el Señor hizo con cada uno de nosotros, hermanos, lo hizo realmente porque Él quiere que nosotros, hermanos, cumplamos lo que dice 1 Pedro 2:9. Dice: pero vosotros sois linaje escogido. ¿Quién te escogió? Dios. Es real sacerdocio. Somos sacerdotes, quiere decir servidores de Dios. Uno que sirve a Dios es un sacerdote, así se le llama en la Biblia, un sacerdote. Somos sacerdocio real, nación santa. Una nación santa es que somos ya el pueblo de Dios, que vamos a vivir en la nueva Jerusalén, cuando ya Él traiga los cielos nuevos y la tierra nueva. Dice: de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿De dónde nos llamó? ¿Quién nos quitó la borrachera? ¿Quién nos quitó lo mentiroso? ¿Quién nos quitó lo ladrón? ¿Quién lo hizo? ¿Fue mi capacidad? ¿Es que yo me esforcé? No, fue el Señor Jesucristo, el que en su llamado, hermano, nos saca de las tinieblas y nos trae a la luz admirable, a la luz de Dios, a la luz de Jesús. Es Cristo el que cambia a las personas. No somos nosotros los que nos cambiamos, es el Señor el que nos cambia a todos. Así que dejemos de estar intentando cambiarnos a nosotros mismos,
porque nadie va a poder hacer esas cosas. Así que ya no vivimos más en las tinieblas del pecado, gracias al Señor. Ya no vivimos más. Si tú todavía estás siendo arrastrado por el príncipe de las tinieblas y todavía te tiene cautivo en la oscuridad, entonces tú todavía no has recibido el llamamiento divino. Pero eso no significa que nunca lo vas a recibir. Significa que Dios te está dando todavía muchas oportunidades para que en el tiempo de Dios tú te arrepientas y vengas a la presencia del Señor. Quizá ese tiempo sea este día. Gloria a Dios. Quizá no lo conoces, a lo mejor por eso estás aquí. Dice, si hoy escuchas mi voz, no endurezcas tu corazón, porque no sabes lo que tengo preparado para ti. No seas tonto, no endurezcas tu corazón. Ríndete y déjame llevar tu vida. Aleluya, Santo. Dios lo va a hacer. Así que les repito lo que empezamos leyendo al principio. Romanos 8, 29 al 30. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Qué significa predestinar? Él preparó, no nosotros, nuestro destino. Él lo hizo todo. Una nueva y maravillosa ciudad santa, en un cielo nuevo, en una tierra nueva. Un plan maravilloso llamado vida espiritual. ¿Cuánto lo tienen? Dice que a los que antes conoció nos predestinó para que también fuésemos hechos conforme a la imagen de Jesús. ¿Para qué estamos siguiendo a Cristo? Para que nosotros seamos como Cristo. ¿Y cómo era Cristo? Vaya y lea todos los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y ahí esos evangelios le van a decir cómo era Cristo. Cuando usted vea todo eso, para eso estamos siguiendo a Cristo, para hacer y ser como Él era. Gloria a ti, Señor. Y hermano, ¿cuántos de nosotros nos hemos quedado estancados en el camino? ¿Cuántos de nosotros hemos puesto excusas, como aquellos que dijeron, compré una yunta, compré una hacienda, me casé? ¿Cuántos hemos puesto excusas y hemos dejado de seguir a Cristo? ¿A cuántos el materialismo nos ha desviado el camino? Y hace mucho que se nos perdió el Señor de vista. ¿A cuántos? Gloria a Dios. Yo creo que este es el día en que Dios preparó para que nosotros, hermanos, volvamos otra vez a llevar ese seguimiento detrás de Él, a seguir glorificando su nombre, a que sigamos predicando el Evangelio. Nos salvó para que salváramos a todos los que podamos, para que prediquemos la palabra, para que les enseñemos que hay un llamamiento también para todos ellos, porque entre aquellos pueden estar tus seres amados, tus hijos, tu padre, tu abuelo, tu tío, y ellos no conocen las cosas del Señor, porque la mente carnal no puede entender la mente espiritual, y para ellos es locura. Y no por eso los vas a rechazar y les vas a decir, sí, ya no les voy a volver a decir nada, no voy a andar detrás de ellos. No, tú ámalos, que la obra no es tuya, la obra es del Señor. Sigue manifestando la vida de Cristo en ti y sírveles con todo tu corazón, pero no para que ellos se conviertan. Sírveles porque tú los amas y porque ese servicio viene del corazón del Señor en ti. Cuando estamos viendo estas cosas, hermanos, creo que el propósito que Dios tiene, hermano, bien vale la pena seguirlo. Hermanos, para que seamos iguales que Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que aparte de ser nuestro Señor, es nuestro hermano mayor. ¿Y qué hace el hermano mayor? Mete en cintura a los hermanos menores, a esos niños caprichudos, les enseña con el ejemplo, y es otro padre en la familia que les enseña las cosas correctas de la vida. Alaban el nombre de Cristo. Así que termina en el 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Hermanos, fuimos a un juicio.
a una audiencia ante un juez. Había ahí abogados. Ahí estamos en medio, temblando qué iba a pasar con nosotros. Todos los abogados y todos los defensores de oficio nos apuntaban y decían: culpable, crucifíquenlo, es un pecador, no tiene derecho a entrar al cielo. Pero el juez de jueces que estaba allí tenía un abogado para cada uno de nosotros. Y ese abogado dijo: con mi sangre yo lavé sus pecados. Ya no son culpables. Ya no son culpables. Yo morí por ellos. Y el juez nos declaró inocentes. Y por eso aquí dice que nos justificó. Y si nos justificó, a estos también glorificó. Únicamente los llamados, los predestinados, los que fuimos justificados, vamos a ser glorificados. Así que el día que creímos en Cristo, recibimos el Espíritu Santo en nuestro espíritu y nacimos de nuevo. Durante nuestra trayectoria en la tierra, el alma está siendo procesada para que logre también tener esa salvación y que sea completo el propósito de Dios en nosotros. Y la redención del cuerpo, hermanos, que todavía no llega hasta la resurrección, es lo final. Y ahí es donde se aplica también a estos glorificó. ¿Qué significa? Que nos levantó de entre los muertos y nos dio un cuerpo espiritual en el que vamos a estar eternamente alabando y glorificando al Señor con nuestros seres amados. Denle un aplauso a Cristo. No tenemos que tener nada, no tengan miedo de nada. Mucha gente dice: yo espérame, no me presiones, yo al tiempo de Dios yo me voy a entregar al Señor. No tenga miedo. Dice: es que no sé si yo pueda cumplir con lo que Dios demanda. Si tú piensas así, pues no vas a poder cumplir, porque en nuestra condición humana no podemos hacer la obra de Dios. Necesitamos la transformación del Espíritu Santo. Y eso lo hace uno cuando uno cree en Cristo. Una vez que tengamos eso, no te preocupes. El que nos llamó a esta obra maravillosa también la va a terminar. Él se comprometió a llevarnos a la victoria. Todo el proceso está en nuestra vida. Nos va capacitando en las pruebas, en las luchas, en las enfermedades. A veces pensamos que Dios nos abandonó, a veces pensamos que ya no me quiere sanar, y nos llegó un cáncer, nos llegó esto, perdimos un ser amado, etcétera, etcétera. Pero es un proceso que Dios está haciendo, capacitándonos en todas las áreas de nuestras vidas, perfeccionándonos, quitándonos lo orgulloso, quitando todo aquello que estamos poniendo de excusa para no servirle, todo aquello que nos va a llevar a la perfección y a la madurez. Es lo que el Señor está haciendo con cada uno de sus hijos. Por eso es importante que el que comenzó una buena obra la va a terminar. ¿Y quién es el que lo hizo? Cristo es el que nos llamó. Él se va a encargar de nosotros, no te preocupes. Alabas el nombre de Dios. Que sí le vamos a fallar. Sí, hermano, sí le vamos a fallar. El hijo pródigo le falló y después se fue a malgastar la herencia del Señor. ¿Cuál herencia? Pues la vida eterna, la santificación, al Espíritu Santo. No le importó y fue otra vez con sus amigotes, los borrachos, y con las mujeres de la vida alegre, y despilfarró toda la herencia. Y fíjate qué bonito el padre, de nuevo, cuando lo ve venir todo hecho pedazos, lo exalta, le dice: hijo, nunca dejé de amarte. Y le perdona su pecado. Hermano, ¿sí le fallamos? Sí. Pero él prometió que nos iba a ayudar, perfeccionar, hasta que lleguemos junto con él a la gloria. No tengas temor de fallarle. Si le fallamos, si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Vamos a ponernos de pie esta tarde. Los hermanos de la alabanza pueden pasar.